Bienvenidos, buenas tardes. Ya estamos entrando en hora de comenzar la reunión. Entonces, bueno, vamos a comenzar como siempre orando y pidiéndole a Dios la guía y la dirección de todo lo que va a pasar en estos ratos, ¿no? Señor, te agradecemos por el día de hoy. Gracias por poder venir aquí a escucharte, a aprender, Señor, estar delante de tu presencia y de alguna forma también unidos con los demás hermanos de las congregaciones, las personas que bueno que nos escuchan hoy. Pedimos tu bendición, Señor, y que seas tú revelándote. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, los invito a empezar con la alabanza. Aleluya, hermanos. Compartimos estos coritos juntos. ¿Ven? Aleluya. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré a la casa de Jehová, yo iré a la casa de Jehová, yo iré. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré a la casa de Jehová, yo iré a la casa de Jehová, yo iré. Aleluya. Cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, aleluya. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. ¡Oh, gloria! Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. En el altar de Dios, aleluya, el fuego está encendido, gloria. Aleluya. En el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. En el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Y nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Bueno, yo le quería
compartir, aprovechando que ayer fue el Día del Trabajador y bueno, feliz día para todos aquellos que trabajan y los que trabajaron y ya se jubilaron también. Quería compartirles una palabra que me parece muy motivante, ¿no? Que se encuentra en Colosenses, entonces dice así, Colosenses 3 del 22 en adelante. Dice, ustedes los siervos obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando los ven, como si quisieran agradar a sus semejantes, sino con sinceridad de corazón, por temor a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor, y no como para la gente. Porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo y a Cristo el Señor. Y me parecía interesante, ¿no? Que tantas veces nosotros, bueno, sí trabajamos y sí nos gusta que nuestros jefes nos reconozcan, pero por sobre todas las cosas nosotros buscamos que Dios nos reconozca. Y dando un poquito más de lo que podemos hacer. Si nosotros podemos hacer lo que nos mandan, dar un poco más, ser excelentes, buscar la excelencia, ¿no? Y Dios recompensa todo eso. Y eso también contribuye a la gente que nos ve y ve la voluntad, las ganas, la fuerza con que uno hace las cosas y da oportunidad a que se pueda hablar de Dios. A veces dicen, qué persona tan contenta, qué buen humor, qué lindo es trabajar contigo. Y bueno, ¿qué es ese buen humor? Ese buen humor lo da Dios, ¿no? Porque cuando estamos en dificultades como todos los seres humanos, el único que nos mantiene firmes, que nos mantiene alegres, que nos motiva a pesar de las circunstancias es Dios. Y cuando nosotros trabajamos con esa actitud, cuando nosotros buscamos tener un trabajo excelente, honrando, bueno, a Dios por sobre todas las cosas, pero también a nuestros jefes y nuestro trabajo, porque nosotros servimos y bueno, y es así. Es lindo, ¿no? O sea, es importante, conectás con otras personas y por sobre todo dice, no, bueno, la herencia la vas a tener ahí, pero como uno mismo también se siente bien cuando da lo mejor de sí. Nosotros venimos a servir también a este mundo, ¿no? Entonces, importante recordar, y ya que ayer festejamos el Día del Trabajador, recordemos esta palabra que es sana para nuestra vida y que conecta con los demás. Bueno, seguimos un poquito más con la alabanza y bueno, y recordando y reflexionando, ¿no? En todos estos momentos en que, bueno, los que seguimos trabajando, cómo lo hacemos, con qué corazón lo hacemos, si lo hacemos como para agradar a Dios, si en los momentos que nadie nos ve seguimos trabajando igual, de la misma manera, con la misma fuerza, entendiendo que nosotros servimos a un Dios soberano o lo hacemos diferente. Entonces reflexionemos, pensemos y tomémonos este tiempo especial, ¿ok? Bueno, los voy dejando. Quiero cantar una linda canción para aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad, solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad, solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Aleluya. Él es nuestro amigo fiel, hermano, quien está con nosotros día y noche en todo lugar. Alabamos su nombre, lo bendecimos.
y verdad, solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Claro que sí, aleluya. Solo en Él encontramos la felicidad y la paz para nuestra alma. Aleluya. Oh bendito Dios, tú eres mi pensamiento en todo momento y en todo lugar. Gracias te damos, Dios, te bendecimos, aleluya, Rey de Reyes, Señor de Señores. Oh, mi pensamiento eres tú, Señor Jesús. No hay otro como tú, aleluya. En esta tarde te adoramos y te bendecimos. Y te damos gracias, Señor amado. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Te honramos, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Oh, aleluya, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi vida eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú, Señor. Aleluya. Toda mi vida eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Aleluya. Que Dios me los bendiga, hermanos, muy ricamente. Muy buenas tardes, hermanos. Es un placer poder estar conectados, poder estar compartiendo. Les mando un abrazo a la distancia y bueno, para poder comenzar con la prédica me gustaría estar orando y me gustaría también que pudieran estar acompañándome desde sus casas
en oración, pidiéndole a Dios que sea el que nos esté guiando y guardando en todo momento. Así que, Señor Jesús, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de compartir tu palabra, de servirte, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti, Padre. Gracias por cómo tú eres, por quien tú eres, Señor, y por lo que haces en nuestras vidas. Te pedimos que seas tú hablándonos a través de mí, Señor, que tú estés trabajando en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, que sigas guiándonos y queremos crecer, Señor, crecer espiritualmente, crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor, en el conocimiento de ti. Queremos dejarlo en tus manos, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Y bien, para el día de hoy, el tema que yo preparé, quizás, ahora les voy a mencionar el título y quizás les choca un poco este nombre, pero quiero analizar un poco esto y vamos a ver en profundidad algunas cosas que quizás lleven a entender el porqué de este título y vamos a ver un poquito de esto, ¿no? De este tema. Y el título que yo le puse fue La Iglesia, el banco cristiano. Y no me refiero a un banco de una plaza, sino que me refiero a un banco, ¿no? Un banco que todo el mundo conoce. No quiero hacer propaganda, pero los bancos que todos conocemos, ¿no? Que hay en plaza, por lo menos aquí en Uruguay, ¿no? Y bien, seguramente choque un poco, pero vamos a ver en profundidad esto, por qué la iglesia como un banco, pero cristiano. Vamos a verlo en profundidad. Pero antes que nada, para poder hablar de la iglesia tenemos que primero fijar cosas, ¿no? Conceptos o cómo vemos nosotros una iglesia, ¿no? Cuando nos dicen iglesia, ¿en qué pensamos, ¿no? Y hay tres formas de ver una iglesia que son bastante conocidas, quizás unas más que otras, pero son las tres más que más se identifican son la iglesia como una persona cristiana, la iglesia como una congregación cristiana y la iglesia como la congregación mundial, o sea, lo que sería la iglesia universal, ¿no? Que engloba, digamos, las congregaciones cristianas de todo el mundo. Esos serían los tres elementos en los cuales se puede caracterizar una iglesia. Y si ustedes se fijan, no mencioné el lugar físico, porque el lugar físico es donde uno va a compartir. Es el templo donde las iglesias, digamos, ¿no? Como personas cristianas, comparten todas juntas y eso lo que genera es la congregación, digamos, ¿no? La iglesia como una congregación, como partes de un mismo propósito, digamos, ¿no? Entonces, esa sería la verdadera iglesia. Yo puedo hacer eso mismo en un garage y no necesariamente tener un lugar físico destinado a, sino que es un garage que se acondiciona y listo. O la casa de alguna persona que preste su hogar, ¿no? Su lugar, digamos. Y es una casa en realidad, no está destinada a las reuniones, pero igualmente se puede hacer iglesia allí. Igualmente es una congregación. Entonces, esas son las cosas que vamos a ver, ¿no? Digamos, cuando hablemos de iglesia, vamos a ver estos tres elementos, ¿no? Quizás algunos sean más evidentes en algunas cosas que vamos a ver, otras quizás no tanto, pero estos son los tres elementos que vamos a manejar y no necesariamente el lugar físico, sino que la iglesia como una persona cristiana, la iglesia como una congregación cristiana y la iglesia como el conjunto de congregaciones mundial. Ahora bien, yo les decía que este mensaje yo lo había titulado La Iglesia, el Banco Cristiano, y seguramente ahora se estarán preguntando, ¿no? Además de preguntarse qué locura está diciendo, seguramente te estás preguntando ¿por qué comparar una iglesia con un banco? O puedes decir, podés compararlo con cualquier otra cosa,
pero justo con un banco. Y sí, quiero compararlo con un banco y vamos a ver por qué, ¿no? Obviamente que más o menos todos conocemos las funciones de un banco, ¿no? Por lo menos las principales. Y eso es lo que vamos a ver primero, ¿no? Porque para comparar uno tiene que saber, bueno, de cada elemento en los cuales comparamos necesitamos saber algo de ellos. Y bueno, en este caso necesitamos saber las funciones que cumplen uno y otro. Primero vamos a ver las funciones que cumple un banco. No son todas, son algunas. Yo solamente seleccioné 5 porque son las más conocidas y son las que más se ven, digamos, dentro de un banco. Y lo que quizás espera uno que haga un banco, ¿no? Entonces vamos a ver estas 5 funciones y vamos a verlas por separado y vamos a analizarlas una por una. La primera función es prestar dinero y cobrarlo más tarde con intereses. Esa es la primera función que cumple un banco. No están en orden no hay ningún orden en sí. No, o sea, son funciones, yo no las enumeré, digamos, pero vamos a ver estas 5. Esta es la primera función que se me vino a la mente, digamos, que es esta de prestar dinero y cobrarlo más tarde con intereses. La segunda función, que no es tan vista capaz, que es el pago de sueldos o retribución, pero no me refiero al pago de sueldos como, bueno, lo que hace el banco es solamente agarrar la plata de la empresa a la cual trabajamos y volcarla a nuestra cuenta bancaria, sino refiriéndome al pago de sueldos de sus empleados, ¿no? Por eso digo, capaz que en este caso lo vemos evidente cuando nos depositan el sueldo en nuestras cuentas, pero no, de repente no se ve tan evidente, aunque imaginamos que les van a pagar, ¿no? A los trabajadores del banco les van a estar pagando, pero sí, es a esa parte de la que me refiero, ¿no? Cuando hablo de pago de sueldos o de salarios, retribución, me refiero a la parte del pago a los empleados que están allí en el banco, que son los que cumplen esas funciones o los que ayudan a que el banco cumpla sus funciones, ¿no? Los que trabajan allí son parte del banco. Otra función es la inversión, que esa también la vamos a ver a profundidad. Otra función, cambio de moneda, que es, bueno, cambio de divisas, compra de dólares, venta, compra de euros también y venta de euros, ¿no? De distintas monedas, ¿no? Del mundo. Y es algo que un banco lo hace, ¿no? Y también lo hace tanto con personas, ¿no? Como entre bancos también hacen ese tipo de transacciones. Y otra función que es la de brindar ayuda a los clientes, seguimiento, básicamente eso, ¿no? O sea, atención al cliente, ¿no? Eso es otra función que cumplen, ¿no? Que es como más general porque hoy en día, muchas organizaciones cumplen esto, pero en este caso lo quiero destacar para poder comparar estas funciones con lo que hace una iglesia en sí, ¿no? Entonces, vamos a ver si estas funciones, ¿no? Para poder comparar, si estas funciones se asemejan o no a las de una iglesia, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cada una, como les decía, a ver si se asemeja en algo, ¿no? Por lo menos la función principal. Porque obviamente que estas funciones son cosas que, bueno, lo podemos ver en específico en cada lugar, en cada ámbito, pero la función principal es la misma, ¿no? Y vamos a verlo un poquito esto, a ver cómo es la función principal, ¿no? En el banco es de una forma, pero en la iglesia es de otra, pero la función se mantiene. Por ejemplo, la de prestar dinero y cobrarlo más tarde. Este es quizás el más difícil de explicar y capaz que es necesario también quedarse hasta el final de este video para poder entender un poco mejor a qué me refiero cuando hablo de esto de prestar dinero o lo que sería mejor hablarlo
la función de dar, ¿no? Porque el prestar dinero es básicamente dar. Es dar dinero con la esperanza de cobrarlo más tarde, ¿no? En un banco sería dar dinero, cobrarlo más tarde, pero con intereses, ¿no? Y ahí te van a decir, ¿no?, que es el valor tiempo del dinero y la inflación, ¿no? Y obviamente la ganancia del banco por hacer el trámite. O sea, que obviamente te cobran y te cobran intereses altos para ese tipo de cosas, ¿no? Para obtener esa ganancia. Ahora bien, una iglesia, ¿no? Y hablando iglesia en los tres aspectos que vimos, ¿no? ¿Hace esto? ¿Una iglesia da algo? Quizás no es dinero. Por eso le decía, la función principal es dar. Ahora, puede ser dinero, puede ser materiales, ¿no? Hay iglesias que dan dinero, hay iglesias que dan materiales, hay iglesias que dan tiempo, ¿no? Hay iglesias que dan un combo de muchas cosas, ¿no? Incluso podríamos hablar de dar misioneros, ¿no? Hacia el mundo, básicamente, para poder compartir la palabra de Dios. Entonces, el dar puede estar está ligado a un montón de cosas, a un montón de formas de dar, ¿no? Y no solamente dar dinero, como en el caso de un banco, o por lo menos como función principal. Entonces, obviamente que hay cosas que nosotros damos, ¿no? Y quizás uno dice, bueno, pero dar es eso, es como regalar. No. Y sí, en realidad uno da, ¿no? Y cuando uno espera algo a cambio, entonces decimos que es prestar. Vos prestaste, es como que vos le cedes el derecho a una persona, digamos, o le das algo a una persona para que lo use y esperás que en algún momento te lo devuelva, ¿no? Básicamente es eso. Y no está mal pensar en algo así, ¿no? De que una persona como nosotros o cualquier persona quiera, ¿no? De repente tiene algo, una herramienta o lo que fuera y te lo presta y espera que en algún momento se lo devuelvas, obviamente, ¿no? Pero eso, digamos que también podemos ver el lado de dar, ¿no? De dar en el sentido de, bueno, espero que sí, que me lo devuelva, pero no le voy a cobrar a cambio, ¿no? Algo más elevado. Es como que pónganle que yo le preste a una persona, le presto una tijera y después le digo, mirá, me tenés que dar la tijera y 20 pesos arriba. No lo voy a hacer, obviamente, ¿no? Y creo que ninguno lo haría. Pero a lo que voy es que muchas veces se da, ¿no?, que en una iglesia o una congregación o una persona cristiana, ¿no?, dé sin esperar nada a cambio. Y es algo que se ve también, es algo que, a ver, no digo que todos lo hagan, pero es una función que se debería cumplir, ¿no? Y creo que se cumple en muchos casos. Incluso Dios, si nos ponemos a mirar, nosotros debemos asemejarnos cada vez más a Dios, ¿no? En su forma de actuar, en su forma de ser, ¿no? Debemos tratar de llegar a ser como Jesús, ¿no? Imitar, ¿no? Mismo Pablo decía que seamos imitadores de Él, y Él era imitador de Cristo, ¿no? Entonces nosotros debemos asemejarnos a Cristo. Entonces vamos a ver cómo Dios hace en este tipo de funciones, ¿no? ¿Cómo es esto de dar y esperar algo a cambio? ¿O cómo es el hecho de prestar, ¿no? Entonces vamos a ver un par de cositas, vamos a ir a unos pasajes. El primero es allí en el libro de Salmos, capítulo 139 o Salmo 139, y vamos a ir al versículo 13, que dice lo siguiente: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre.
Este es el primer pasaje que vamos a ver. Aquí nos deja claro que el que nos da la vida es Dios. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dios es el que nos da la vida. O sea que esa vida que nosotros tenemos, que Dios nos dio, es de Él. Es de Él en sí. O sea, nosotros tenemos un tiempo aquí en la tierra para administrar esa vida. No significa que nosotros seamos dueños de eso y que podamos hacer con ella lo que queramos. En realidad sí, lo hacemos, pero no es la voluntad de Dios que hagamos lo que queramos, sino que la vida que Él nos da tiene un propósito aquí en este mundo y ese propósito lo da Dios. Dios te dice, yo te doy esto, pero necesito que hagas tal cosa. Obviamente que está en la elección de cada uno, de querer hacerlo o no. Pero igualmente eso no quita de que Dios sea el soberano y el dueño de esa vida, porque Él es el creador. Entonces, es Dios el que nos da esa vida. Y obviamente que espera algo a cambio. Pero lo hace de una forma desinteresada, podría decirse, ¿no? Porque Él espera que hagas algo a cambio, ¿no? En el sentido de que, bueno, yo te doy esta vida, pero tenés que cumplir un propósito, no es para que hagas solamente lo que vos quieras, sino que hay un propósito de por medio, pero eso no significa que no puedas usar tu vida como vos la quieras. Por eso tenemos la libertad de decidir, de elección, ¿no? Entonces, es como esperar algo, pero no te lo va a cobrar o te va a ir a agarrar del cuello a cobrarte, sino que lo que hace es, básicamente, obviamente, a ver, hay consecuencias también, ¿no? Pero lo que va a hacer es, bueno, yo te doy tu espacio, vos haces lo que quieras con tu vida. Eso sí, van a haber consecuencias. Así como las hay cuando haces las cosas bien, hay consecuencias cuando haces las cosas mal. Entonces, consecuencias van a haber igual. El tema es, ¿van a haber consecuencias porque estoy haciendo las cosas bien o van a haber consecuencias porque estoy haciendo las cosas mal? Esa es la pregunta principal. Otra cosa que Dios nos da, allí en Santiago 1:17, vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí, básicamente lo que nos está diciendo, nos está hablando del don perfecto, de los dones. Y algo que hay que tener en cuenta es que todo talento, todo don que tenemos, viene de parte de Dios. Y Dios mismo nos dice para qué hay que usar estos dones y talentos. Y nos dice que es para edificación. Los dones y talentos que Dios nos da son para edificación de la iglesia. Y como les decía, la iglesia es la persona cristiana, una congregación o la iglesia universal, el conjunto de congregaciones. O sea que cuando hablamos de dones, de talentos, que son cosas que nos da Dios, también nos da cosas materiales, pero las más importantes son las espirituales, los dones, talentos, la vida misma. Son cosas que nos da Dios para cumplir un propósito, y obviamente que hay cosas que van a volver a Dios. El espíritu que Dios nos da para que nosotros tengamos vida, ese va a volver a Dios en algún momento. Ese va a volver a Dios. Entonces, Dios también presta cosas que son de Él para que nosotros las podamos usar. Entonces no está mal pensar en prestar algo o el dar sin esperar nada a cambio. Son las dos facetas que se ven, ¿no?, tanto en Dios como en lo que se puede ver en una congregación, ¿no? Y es importante porque vamos a ver que va a estar todo como enganchado, y vamos a ver un poco también
las demás funciones que cumple una iglesia, ¿no? En comparación con las que cumple un banco. La segunda función que les mencionaba era el pago de sueldos, la retribución. Y quiero mencionarlo como retribución, más que nada. Y tal, obviamente que hay iglesias que pagan un sueldo o una retribución a los que trabajan en la obra, a los que sirven allí en el templo, ¿no? Y quizás hay otras iglesias que no lo hacen, ¿no? Pero no quiero hablar de ese tema en sí, como una especie de retribución, sino que quiero llevarlo al lado de lo que es la recompensa. Es parecido a lo que es la retribución, pero no es lo mismo. O la retribución es, bueno, yo hago algo y bueno, me tienen que pagar por eso. Ya sea con dinero, ya sea con algo más, ¿no? Pero es como que uno queda como deudor cuando hay que retribuir algo. En cambio la recompensa es algo que uno recibe sin haberlo esperado, sin haberlo reclamado, ¿no? Es como la recompensa por trabajar duro un tiempo, ¿no? Y bueno, a veces quizás lo esperamos, ¿no? Esperamos que llegue algo por nuestro fruto, por el fruto que pudimos conseguir con nuestro esfuerzo, ¿no? Pero no lo vamos a ver como una especie de retribución o algo que queremos reclamar, sino que lo vemos como algo a lo que queremos llegar, ¿no? Y bueno, podemos pensar quizás en algún caso como es el de una persona de repente que está creciendo espiritualmente, ¿no? Y bueno, ayuda en la iglesia, ¿no? Ayuda en la congregación y quizás no está llamada a algo específico en ese momento, pero esa persona igualmente está sirviendo allí, está ayudando, ¿no? Probablemente Dios la llame para trabajar, probablemente Dios le dé un lugar en el cual servir y ponga ese mismo sentir en el corazón de los líderes de la iglesia, ¿no? Y seguramente reciba la oportunidad de servir en ese lugar, que es algo que quizás la persona anhela, que es algo que quizás la persona quiere hacer, ¿no? Y le llega esa oportunidad y lo podemos ver como una recompensa, ¿no? Bueno, vamos a ver también un caso en el libro de Hechos. Vamos a ver allí lo que dice el libro de Hechos con respecto a esto, ¿no? A lo que es la obra, ¿no? A lo que es esa recompensa, podría decirse, ¿no? De dar la oportunidad de servir en un área que quizás estábamos anhelando o queríamos hacer, ¿no? Y allí en Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 3, dice lo siguiente: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces aquí básicamente lo que estaba pasando era, estaban los discípulos, ¿no? Estaba creciendo ese número y estaban los que estaban compartiendo la palabra, ¿no? Entonces pasaba que como el número iba creciendo, entonces había lugares que estaban como desatendidos, ¿no? Entonces estas personas compartían la palabra, pero no podían estar encargándose de todo, ¿no? Era como muchas cosas, ya muchas funciones que había que cumplir y no había gente. Entonces lo que dicen acá es, bueno, hay que buscar gente para cubrir estos puestos, para que nos puedan ayudar a servir. Entonces aquí es como una especie de cuando uno pide ciertas especificaciones, por decir, no me sale bien la palabra, pero cuando pide ciertas cosas, ¿no? dentro de
lo que sería la descripción del cargo, ¿no? O lo que sería qué tipo de persona se busca, ¿no? Para ese puesto. Me llama la atención porque piden que estas personas, ¿no? Sean de buen testimonio, sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces me lleva a pensar, ¿no? Que seguramente estas personas ya estaban sirviendo de alguna forma o estaban ayudando de alguna forma. Porque dice que tienen que ser de buen testimonio. O sea, buen testimonio es como... Es difícil que una persona tenga buen testimonio y no lo muestre, ¿no? Es como algo que se ve, ¿no? Una persona que tiene buen testimonio lo muestra a los demás y los demás lo ven. Lo mismo que ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría es algo que, salvo que sea Dios el que lo vea, pero es algo que seguramente lo estaban mostrando y por eso pidieron estas cosas, ¿no? Que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Para encargarles ese trabajo, o sea, iban a estar encargados de eso. Y podemos ver que aquí lo que valía dentro de este cargo, lo que valía era lo que ya hacía la persona antes. Por eso yo les comentaba que una persona puede tener la oportunidad y puede ser una recompensa el tener la oportunidad de servir en un lugar que quizás pueda ser de mayor confianza, de mayor responsabilidad. Hay personas que quieren tener mayores responsabilidades en su vida, ¿no? En su ámbito laboral o en su ámbito de servicio a Dios. Y cuando esa persona sirve desde lo más profundo, digamos, empieza bien abajo, esa persona seguramente pueda ser llamada a algo mayor, ¿no? Usando sus talentos, usando sus dones, ¿no? Todo lo que Dios le dio a esa persona y esa persona lo usa, ¿no? Allí donde pueda servir, ¿no? Y por eso la palabra dice, ¿no? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, ¿no? Y es lindo saber de que Dios ve cómo nosotros actuamos y nos pone en los lugares donde Él quiere que estemos para cumplir su propósito. También podemos ver la recompensa en las almas que se convierten por haber compartido la palabra de Dios a otros. Y como les decía, esto no es un pago de salarios, no es un pago de un sueldo, una retribución que nos deben, sino que es una recompensa por nuestro trabajo. Esto, quizás se están preguntando, ¿cómo es posible que un alma que se convierte sea una recompensa? Y porque es una forma de hacer frutos aquí en la tierra, es una forma de hacer tesoros en el cielo. Y a eso es lo que debemos procurar. Esos tesoros que nosotros hacemos en los cielos, estando aquí en la tierra, es la recompensa que recibiremos y va a ser la más importante. Después de la salvación, obviamente, ¿no? Pero va a ser lo más importante o debemos procurar, en vez de enriquecernos aquí en la tierra, enriquecernos en el cielo. Eso es lo importante cuando de recompensa se habla. Ahora bien, otra función que podemos ver es la inversión. La inversión es poner lo que tenemos y formar algo de ello. Es como que doy esto, ¿no? Y a cambio recibo otra cosa, ¿no? Para eso se necesita un tiempo. En un banco quizás lo podemos ver como dar dinero a un proyecto y ese proyecto, ¿no?
bueno, el banco va a tener la esperanza de que ese proyecto genere cierta ganancia a largo plazo, ¿no? Entonces va a ser algo como que, bueno, el banco va, compra una parcela y hace un edificio y después alquila esos edificios alquila esos apartamentos o vende esos apartamentos y recibe una ganancia a pesar de toda la inversión que recibió, que dio. Entonces, ese dinero que volcó hacia allí va a volver en algún momento, pero de forma quizás fraccionada, ¿no? Pero va a obtener una ganancia de ello. Esto sería la inversión en un banco. Ahora, podemos ver, por ejemplo, esta función dentro de una iglesia. ¿Cómo la podemos ver? Y bueno, aquí vamos a ver que esta función está ligada a la que hablábamos anteriormente, ¿no? Porque cuando hablamos de inversión dentro de una iglesia no estamos hablando solamente de dinero, o en el sentido de decir, bueno, abrimos una iglesia en otro lugar, obviamente eso conlleva ciertos gastos, pero ¿por qué? ¿Por qué abrir una iglesia allí, en ese lugar? Quizás porque no hay una iglesia. Las personas no conocen de Dios. Entonces, ¿cuál va a ser la verdadera ganancia? Que las personas se conviertan. No importa si vuelve ese dinero, lo que importa es que la persona se convierta. Entonces, la inversión no se va a ver por el lado material o por el lado financiero, sino que se va a ver por el lado espiritual. La inversión que se hace es para obtener algo espiritualmente, para obtener más almas para Cristo. También lo podemos ver como nosotros, ¿no? Como personas cristianas, ¿no? Invertir nuestro tiempo en otras personas, ¿no? Yo puedo invertir tiempo en una persona que no conoce tanto de Dios, pero quiere conocer, entonces yo le acompaño en ese proceso. Yo invierto mi tiempo para que la persona crezca espiritualmente y conozca de Dios. Y quizás esa persona que conoce de Dios también invierte su tiempo para compartir con otra persona y que otra persona se convierta y crezca en el conocimiento de Dios y así sucesivamente. Es como hacer discípulos uno a uno, que es algo que se mencionaba mucho en estudios que se hacía hace mucho tiempo en la iglesia. Ese discipulado uno a uno, que más de uno lo debe conocer. Y eso es una inversión. Invertir tiempo. Incluso a veces invierte dinero, sí. Ayudas a una persona, o le ayudas con algo comestible, por ejemplo. De repente hay una persona o incluso una familia que está pasando una necesidad, entonces lo que hacemos es, podríamos decirle invertir, aunque en realidad damos sin esperar nada a cambio, ¿no? Pero en el fondo queremos que la persona conozca de Dios también, ¿no? O sea, tampoco es que no queremos saber más nada con la persona, sino que nos preocupamos, ¿no? Tratamos de ayudarla en lo que podemos, ¿no? Y vamos a ver que esto va a estar muy ligado en las siguientes funciones también, ¿no? El hecho de ayudar, el hecho de compartir, el hecho de poder invertir, como les decía, ese tiempo y esas cosas que podemos dar a una familia, a una persona que está de repente pasando por una necesidad. Incluso cuando invertimos tiempo damos está esa expresión que dice, creo que es algo así como prestar un oído, ¿no? Cuando una persona lo que necesita es hablar, desahogarse y necesita a alguien que le escuche. Son cosas que se ven y la podemos ver de repente como una inversión o como estar allí,
Básicamente en el sentido de usar lo que tenemos en favor de los demás, de ayudar a los demás, de ayudar a crecer espiritualmente a los demás. Jesús, por ejemplo, menciona la parábola del sembrador, por ejemplo, ¿no? Debemos recordar también que Dios nos da dones y talentos para que los usemos y demos fruto. Y aquí en Mateo capítulo 13, vamos a ver dos versículos. Mateo 13, versículo 8, es el primero que vamos a ver. Versículo 8. Aquí. Y aquí, la parábola del sembrador lo que dice es que hubo un sembrador, ¿no?, que salió a sembrar, ¿no? Entonces, mientras sembraba, lo hacía tipo al voleo, ¿no? Y parte de la semilla cayó junto al camino, ¿no? Y así otra parte cayó en tierra que no tenía profundidad, y así otra entre espinos, ¿no? Pero en el versículo 8 dice lo siguiente: pero parte de esas semillas cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y después explica a qué se está refiriendo con esto en el versículo 23. Y empieza a explicar, ¿no?, qué significa cada una de esas tierras que mencionaba, ¿no? Y dice en el 23: mas el que fue sembrado en buena tierra, que es el que leímos en el versículo 8, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea que lo que está diciendo acá, en realidad, es que el sembrador seríamos nosotros sembrando la palabra de Dios en los corazones de las personas que nos rodean. Y bueno, si la persona es buena tierra, por decirlo de una forma, entonces va a crecer. Dios va a dar el crecimiento, sí. Y la persona es la que va a estar interesada en conocer más de Dios, va a querer conocer más, va a querer experimentar de Dios y va a querer compartir. Va a querer compartir eso que tiene, así como nosotros compartimos con ella. Y podemos ver que, por ejemplo, el sembrador, podemos decir que buscaba plantar un árbol que se llenara de hojas para que le dé sombra. No, en realidad no dice eso. Pero lo que buscaba, o podemos verlo de esta forma, buscaba que el árbol diera fruto, diera mucho fruto. Eso era lo que realmente quería. O eso es lo que realmente debemos conseguir, ¿no? Que nosotros somos tierra también, como les decía, ¿no? Y en algún momento escuchamos de la palabra de Dios y nos interesó y quisimos experimentar más de Dios y quisimos conocer más de Él. Entonces, nosotros empezamos a dar fruto, ¿cómo? Compartiendo la palabra. Dios invirtió en nosotros para que demos muchos frutos y también invierte en las personas que aún no conocen. Y Dios quiere que esas personas conozcan de Él. Y muchas veces nos va a usar a nosotros para que llevemos ese fruto como sembrador, para que llevemos esa semilla y que otras personas puedan conocer de Dios. Como congregación invertimos en templos en distintos lugares para llevar la obra de Dios cada vez más lejos y a más personas. Cada uno de nosotros, como les decía, como iglesias, invertimos tiempo en otras personas para enseñar, edificar, y en aquellas que no creen, para que crean, y en aquellas que no conocen, para que conozcan,
en aquellas que no se convirtieron para que se conviertan, y en aquellas que se convirtieron para que inviertan lo que Dios les dio. Es toda una cadena. Dios quiere que nosotros llevemos ese fruto y que otras personas también lo puedan llevar. Otra función que es importante, y más o menos mencionamos un poco de ella, es el intercambio. Aquí estábamos hablando, por ejemplo, del cambio de moneda, ¿no? Y yo le quise poner intercambio, que es en realidad la función principal, es el intercambio. Ya sea en un banco, el intercambio se da entre monedas de distintos países, pero vamos a ver cómo lo podemos ver en una iglesia, ¿no? ¿Cómo vemos ese intercambio? Bueno, lo podemos ver como cuando compartimos unos con otros. Y es algo que hemos mencionado en las funciones anteriores, compartir. Y que ese compartir con otros nos ayude a edificarnos mutuamente. Dice la palabra de Dios que Él nos da los dones para que seamos famosos con ellos. ¿Qué les parece a ustedes? En realidad no dice eso, sino que lo que dice que es Dios nos da dones para la edificación de la iglesia. Y aquí tenemos un par de pasajes que podemos ver. Podemos ver 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14, versículo 12. Dice lo siguiente: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Era lo que les mencionaba cuando hablábamos del dar. Dios nos da dones, Dios nos da talentos. ¿Para qué? Tiene un propósito, y es para la edificación de la iglesia. Obviamente, vamos a ver otro pasaje también, que es en Efesios, libro de Efesios, capítulo 4, versículos del 11 al 12. Efesios 4, 11 al 12, y dice allí: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, Dios fue el que constituyó distintos puestos dentro de una iglesia, o distintos cargos, pero con un propósito: para la edificación de la iglesia. Y no estamos hablando de la edificación poniendo un ladrillo sobre otro, sino que estamos hablando de edificación entre las personas. Ahora fíjense, ¿no? Si todos nosotros, como congregación, ¿no?, usáramos nuestros dones para la edificación de la iglesia, entonces el don que yo tenga los va a edificar a ustedes, y los dones que ustedes tengan me va a edificar a mí y a los demás. O sea que es básicamente eso, el intercambio, es una cadena, es algo que no tiene un fin, digamos, sino que es algo que continúa, es algo continuo. Todos compartimos, todos nos edificamos. Obviamente que lo podemos ver también, no tanto espiritualmente o quizás no tanto bíblicamente, sino que podemos ver el intercambio como intercambio de conocimiento. Que, como les decía, puede ser bíblico o no, en el sentido, bueno, intercambio conocimiento de Biblia, pero puedo de repente intercambiar conocimiento de ciencias, conocimientos de matemática, de repente ayudar a estudiar a una persona. Eso es intercambio
de conocimientos. Puede pasar que un hermano sabe de albañilería y le dice a otro hermano cómo hacer ciertas cosas, ¿no? O cómo hacer para que, yo qué sé, la pared le quede firme, o cómo hacer para que la planchada le quede bien hecha. De repente hay un hermano que es sanitario o electricista y le dice, yo qué sé, el electricista le dice cómo poner los cables de cierta forma y ayudarlo, dándole consejos. Un sanitario, cómo deben ir los caños, qué tipo de caños se debe poner. Un carpintero, qué tipo de madera se puede usar para hacer un mueble, de repente, no sé. Es intercambio de conocimientos, intercambio de mano de obra también. De repente la persona dice, yo voy a tu casa y te ayudo, yo qué sé, a instalar un calefón, y el hermano le dice, bueno, yo te ayudo en otra cosa, o te invito, yo qué sé, a cenar o a almorzar. Es intercambio. Compartir tiempo, intercambiar experiencias. Y si cada uno de nosotros como iglesia personal ponemos en práctica estas cosas, vamos a estar ayudando a que la iglesia crezca, a que la congregación crezca, a que nosotros crezcamos también espiritualmente. Si la congregación crece, podemos ayudar a difundir el mensaje de Dios a todos lados, porque vamos a hacer más. Imagínense, una iglesia firme es una iglesia que está unida, una congregación que se preocupa, ¿no?, el uno por el otro. Entonces nos ayudamos mutuamente, ¿no? Y usamos esas cosas que Dios nos da para ayudar. Usamos esas cosas, esos talentos, ¿no?, que se usan tanto para ayudar a los hermanos y también para el servicio a Dios. Bueno, en parte lo que hacemos es el servicio a Dios. Ayudar a otro es servicio a Dios. Y con esto también quiero entrar en la siguiente función que les mencionaba, que era el de brindar ayuda a los clientes. En este caso no vamos a hablar de clientes, sino que vamos a seguir hablando de lo que es la iglesia. Cada uno nos brindamos una mano, nos ayudamos mutuamente, como les decía. Por eso está muy ligado a lo demás. ¿Cómo nos ayudamos? Dando sin esperar nada a cambio. Invertimos tiempo en la persona. Recompensamos a aquella persona que está sirviendo y quiere servir y quiere hacer. El intercambio de conocimientos cuando hacemos un discipulado con la persona o estudiamos la Biblia con esa persona y le ayudamos a crecer. Todo eso engloba lo que es la ayuda, lo que es el compartir, lo que es el compromiso de estar unidos. Por eso le decía que engloba todo lo anterior. Como iglesias intercambiamos, invertimos, damos sin esperar nada a cambio, recompensamos a un hermano por su trabajo, ayudamos a que la iglesia crezca. Como les decía hace un ratito, es para que la iglesia pueda crecer y pueda llegar a más personas. Esa es la función principal. No hacer iglesias de lujo o hacer iglesias por deporte, sino que la idea es construir, aunque no sean templos, pero construir vínculos en distintos lugares para que la congregación crezca, para que las personas conozcan más de Dios y puedan convertirse y se puedan ganar almas para Cristo. Esa es la verdadera inversión. El propósito por el cual Dios nos da este trabajo.
podemos ayudar a difundir el mensaje de Dios a todos lados. Ayudamos a que la congregación mundial crezca también. Si crecemos espiritualmente, entonces la congregación crece espiritualmente, y si la congregación crece espiritualmente, entonces la congregación va a poder expandirse y crecer en número. Y la congregación universal, la congregación mundial, también crecerá. Ahora, la pregunta que quiero hacerte hoy es si eres parte de esto. Si eres parte de una iglesia así. Por eso quería comparar las funciones de un banco con una iglesia. Son funciones que en la iglesia se cumplen, la función principal, de una forma diferente. Por eso decimos que es un banco cristiano. Intercambiamos, compartimos, ayudamos, damos sin esperar nada a cambio, recompensamos, invertimos. ¿Eres parte de esto? ¿Estás dispuesto o dispuesta a compartir con otros tus dones, tus bienes, tu tiempo, con el fin de que la iglesia crezca? ¿Estás generando los tesoros en el cielo? ¿Tus acciones son edificantes para la congregación? Esas son las preguntas que quiero dejarte hoy. Y si no sos parte, ¿qué estás esperando para ser parte? ¿Qué estás esperando? ¿Qué te falta? No dejes pasar la oportunidad. Dios te está llamando a su obra. Quiere que vos participes de esa obra y quiere darte ese propósito. No lo dejes para más adelante. Quizás más adelante sea tarde. Lo importante es que si hoy estás escuchando este mensaje, puedas tomar esa decisión. No quiero presionarte, pero es importante que lo hagas. Y que seas parte de esta gran congregación mundial. Y si ya lo eres, gloria a Dios. Hay que seguir trabajando para generar esos tesoros en el cielo, para poder ganar almas a Cristo, para poder edificar a la congregación y que otras personas conozcan. Y ese es el desafío que dejo tanto a los que ya son parte de la obra como a los que no son parte. Si no sos parte, te invito y te desafío a que puedas darle esa oportunidad a Dios para mostrarte su amor, para mostrarte su luz. Y que puedas estar participando de la obra. Y para aquellos que ya están participando, para aquellos que ya son parte de una congregación, te desafío a que sigas trabajando. Incluso en pandemia, como la estamos viviendo hoy en día, te desafío a que puedas compartir la palabra de Dios con otros. Quizás tenés amigos, quizás tenés compañeros de trabajo que no conocen de Dios. Y si no has compartido, es la oportunidad de poder compartir con ellos. Poder compartir de Dios con ellos. Oramos. Señor Jesús, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque
Tú nos diste la oportunidad de trabajar en tu obra, Señor. Nos diste la oportunidad de ser parte de algo muy grande, Señor. Gracias porque tenemos la oportunidad de servirte de esa forma, Señor. Y quiero pedirte que nos estés ayudando y dando la valentía, Señor, la fortaleza de poder seguir participando en tu obra. Y te pido que tú te muestres, Señor, a aquellos que aún no han decidido, Señor, o no han dado ese paso. Que tú los estés ayudando, Señor, que tú te estés mostrando en sus vidas para que puedan tomar esa decisión. Y obviamente esperamos que puedan ser parte también de tu obra, pero lo queremos dejar delante de ti. Te pido tu bendición, Señor, sobre cada uno de nosotros, sobre aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo. Te pido que tú estés bendiciendo y guiando, Señor, en todo momento. Lo dejamos todo en tus manos, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios los bendiga. Un abrazo muy grande a todos.